Bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenidos a este tiempo especial, a pesar de que estamos en feriado, quizás muchos hicieron un viaje y todavía no retornan, otros se quedaron en casa descansando, viendo una película o cualquier otro detalle. Otros probablemente, como es la tradición en algún caso, salen por Día de los Difuntos a visitar las tumbas, a hacer una limpieza, etcétera, etcétera. En fin, hay diferentes perspectivas y diferentes costumbres y tradiciones que familiarmente aún vamos desarrollando y obviamente eso se presenta eh, en nuestra realidad ecuatoriana. Sin embargo, gracias a los que están presentes por dedicar este tiempo para el estudio, para la revisión del texto sagrado. Y vamos a iniciar con un tiempo de oración, que Dios mismo sea guiándonos en este momento y que todo, absolutamente todo, nos ayude para bien. Sí, y vamos a orar y vamos a pedirle en este caso que nos ayude dirigiéndonos en oración, mi querido Reinaldo, que veo que está ahí, mi querido Reinaldo Proaño, diríjanos por favor en oración para empezar este tiempo. Con gusto, Doc. Buenas noches con todos. Buenas Hermanos, por noches. favor. Padre bendito, gracias te damos por esta noche, mi Señor. Gracias por la dicha que tenemos, mi Dios, de poder entrar en tu presencia, mi Dios, aprender más de ti, mi Dios, conocerte, mi Señor. Esperar la revelación de tu palabra, mi Señor, y que tú nos abras nuestro entendimiento, mi Señor, y podamos estar cada día más conectados a ti, mi Señor. Que cada día más menguemos, mi Señor, y que tú crezcas en nosotros, mi Dios. Que seamos esa luz y sal en el mundo que tú nos has pedido, mi Señor. Gracias, bendito Señor, por este día. Gracias por el tiempo de la palabra, mi Dios. Vamos a escuchar, vamos a estar atentos, mi Dios, a tu siervo, mi Dios. Instrúyele, mi Dios, ilumínale, mi Dios, para que nos transmita el mensaje que tú quieres darnos, mi Dios, y sobre todo ayúdanos, mi Dios bendito, a poner en práctica cada enseñanza que tú nos das, mi Señor. Que no solamente sea teórico, Señor, sino que tu Espíritu nos revele, mi Dios, cómo poder interpretar y aplicar tu palabra bendita. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén y amén. Muchas gracias, mi querido Reinaldo. Gracias por eh, esa oración que nos ayuda, nos pone listos para continuar. Muy bien, abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo. Estamos estudiando el libro de Mateo capítulo 24. Capítulo 24, Mateo capítulo 24. Y hoy vamos a estar haciendo el análisis de los versos 10 en adelante, porque habíamos quedado la semana pasada en el 10, solamente leímos de una manera rápida 10, 11 y 12. Sin embargo, vamos a ir haciendo la revisión. Ya con el verso 9 que habíamos visto la semana pasada, habíamos nosotros observado que empieza un proceso de tribulación, empieza un proceso de persecución, de dolor, de angustia, entendiendo que el Mesías, Yeshua, le iba preparando a la gente, le iba preparando a sus discípulos para lo que vendrá a continuación, lo que vendrá más adelante. Claro, recuerden que está respondiendo una pregunta hecha por los mismos discípulos y esa pregunta se encuentra en el verso 3, en el cual dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción del templo. Hay que entender que eso está en versos anteriores. Cuando dice que no quedará piedra sobre piedra, dice la pregunta, el verso 3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y el fin de esta era o este siglo, ¿no? Ahí habíamos explicado que la palabra siglo aparece el término tanto en hebreo olam, que hace referencia a el fin de un periodo tiempo, es decir, cuando nosotros saldremos de este periodo tiempo, de esta situación de esclavitud, este tiempo de estar bajo el imperio romano, de estar bajo constantes eh,
imperios o gobiernos que no son el gobierno de Israel. ¿Sí? Entonces había ese deseo, había esa necesidad de una libertad, hablando directamente. Entonces, basado en eso, en esas directrices, habíamos dicho que no se está tratando de una escatología de tiempos finales, que todo iba a ser destruido, y no estaba viendo tampoco este texto de Mateo en líneas de la apocalíptica de Juan. Juan trabaja otra línea de apocalíptica. Aquí Mateo está escribiendo de las palabras del propio Mesías, haciendo referencia de cuál era su pensamiento escatológico. Sí, escatológico, escatos, tiempos, logía, estudio tratado, es el estudio tratado de los tiempos, cómo iban a ocurrir. Eso es escatología, por si acaso. Muy bien, entonces vemos nosotros que se lanza esas preguntas. Ya hubo una primera aproximación, una primera respuesta. Fuimos comparando también con algunos libros, en este caso de Zacarías, de Isaías, incluso de Daniel, Apocalipsis. Hemos estado haciendo esa relación. Entonces llega el verso 10. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Oiga, qué interesante lo que hace referencia aquí. Probablemente, dicen algunos autores, que lo que está sucediendo aquí es como el clímax, como la conclusión de todo lo que ya iba enseñando y advirtiendo el Mesías. Y usted me dirá, pero ¿cómo la conclusión si todavía el Mesías estaba vivo, no se desarrollaba ninguna de esas cosas, ¿verdad? No, pero él iba advirtiendo de lo que iba a venir. Y usted me dirá, entonces, ¿en qué momento nos presenta esos detalles? Que muchos van a tropezar entonces y se van a entregar unos a otros y unos a otros se van a aborrecer. Es por causa-efecto del verso 9. ¿Qué decía el verso 9? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y ahí explicábamos qué significa el nombre, cuál era esa esencia del nombre Hashem propiamente y cómo el nombre de Jesús, que la traducción lo había puesto como Jesús, pero en el original es Yeshua, tiene que ver con el nombre mismo del Dios Todopoderoso. ¿Sí? El nombre del Dios Todopoderoso, que era no tanto el nombre que le da identidad, sino más bien era el propósito del nombre para la vida de esa persona, el propósito del nombre. ¿Sí? Es algo interesante que ellos tenían en la antigüedad, que al ponerle el nombre, más o menos la vida de esa persona se inclinaba a la directriz del nombre que había sido establecido. Con esto en mente, ahora veamos. Aquí mismo vamos a ir viendo algunos pasajes que ya iba advirtiendo, que el Mesías iba advirtiendo y se va a cumplir en estas palabras o más adelante vamos a ver el cumplimiento. Veamos qué dice Mateo 13, 21. Veamos Mateo 13, el verso 21. Mateo capítulo 13, verso 21 nos dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿De qué está hablando? Claro, aquí está dando la explicación de qué, de la parábola del sembrador. Entonces, ¿qué le estaba advirtiendo? Le estaba diciendo, miren, esa semilla que no tiene profundidad, esa semilla es la palabra de Dios. La persona recibe con gozo, eso está en el verso 20, ¿no? La persona recibe con gozo, pero no tiene raíz. Y al no tener raíz, viene el momento de la aflicción y ¿qué pasa? Va a apartarse, va a alejarse. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Hey, muchos de ustedes están escuchando aquí. Recuerden que él se encuentra en el templo y había salido, estaba dando toda esta enseñanza
fuera del templo, dando el mensaje de las enseñanzas de escatológicas, por así decirlo, por causa de la pregunta, y le dice todo lo que yo les he venido enseñando, incluyendo esta parábola que hacía referencia que va a caer una parte de la semilla en piedras y como no tiene mucha tierra, crece rápido, pero como no hay raíz, es decir, vienen los problemas, vienen las aflicciones, será quebrantado. Entonces aquí el verso 10, ya en el capítulo 24, nos dice, muchos tropezarán. Entonces, ¿por qué van a tropezar? Porque no hay raíz. Y aquí viene algo especial, familia. Pastores, líderes, amigos, hermanos, hermanas, los que nos escuchan y también los que van a estar conectados a través de lo que es Facebook, nos van a ver en las redes sociales, etcétera. Aquí hay algo muy, muy, muy importante que debemos comprender. Si usted y yo no tenemos arraigado la raíz en esa palabra de Dios, fácilmente cuando venga la persecución, cuando venga la dificultad, cuando venga el momento de prueba, vamos a tropezar. Esa advertencia está dando aquí en primer plano. Es como que está diciendo, miren, esto va a suceder, pero yo ya les había advertido que así como esa persona que salió a sembrar, así está la palabra de Dios en algunos corazones. Unos caen por el camino, es decir, ni siquiera llegan a escuchar porque el enemigo inmediatamente lo quita. Pero otro cae sobre piedras, otro sobre espinos y otro sobre buena tierra. Entonces, es como cuando venga esta tribulación y angustia, es como una pregunta un poquito para que reflexionen. Ya les he enseñado, ¿qué van a hacer ustedes? Es como que Yeshua está diciendo, miren, yo ya les enseñé anteriormente sobre estas cosas. ¿Dónde está la raíz? Debería estar en la palabra, debería estar realmente en esa vibración del nombre, que es sobre todo nombre, en la vida de cada uno de ustedes. Pero ¿qué ha pasado? Vamos a ver que el problema es la dureza del corazón. Pero veamos qué dice el 18, 6 y 9. Vamos al capítulo 18. Capítulo 18. Veamos qué más nos presenta, qué advertencias más dio el Mesías antes de todo este proceso. Capítulo 18, del 6 al 9. Miren lo que dice. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que colgasen al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiesen a lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que venga tropiezos. Pero hay de aquel que por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti, mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo la mano o dos pies ser echados al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos ojos ser echados al Gehenna, al lago de fuego y azufre. Es interesante que aquí nosotros vemos en el verso 18, el capítulo 18, perdón, ¿de qué está hablando? Bueno, esto ya habíamos explicado y habíamos enseñado qué significado tienen los otros, en las otras enseñanzas anteriores. Pero aquí hay algo muy importante que dice, hay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que, ¿qué dice el texto? No lo digo yo, lo dice el texto, el 7. Es necesario que venga tropiezos. Eso es lo que más adelante también va a decir Santiago. Cuando ustedes son tentados, no digan que son tentados de Dios, sino que vuestra propia concupiscencia son tentados, seducidos. Entonces, ¿por qué van a venir los tropiezos? Por el mal de las personas, porque no hay raíz. No hay esa raíz profunda en la palabra. Entonces, las personas que no están viviendo esa raíz profunda en la palabra de Dios, fácilmente van a caer
o van a ser piedra de tropiezo para que el otro caiga. Y esto va a ser muy duro. Veamos ahora el 7:15. Vamos al texto, al verso 7. Sigamos viendo más advertencias que dio el Mesías. Vamos al 7:15. El capítulo 7, el verso 15. Miren lo que dice el 7:15. Guardaos, es decir, tengan cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué le está diciendo? Hey, esos que van a llegar como profetas les van a engañar. Esa es la advertencia. Por eso nosotros ya habíamos visto el verso 4, 24:4, 24:4, que decía, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Sí? Entonces ahí ya vemos o vamos observando más profundamente que van a llegar engañadores y estos engañadores son los que van a producir el tropiezo. Estos engañadores son aquellos que tienen la palabra, pero cuando la tribulación viene la angustia, inmediatamente se ahogan. No pueden continuar porque no hay raíz de la palabra en su corazón. Se da cuenta que todas esas advertencias va teniendo lógica ahora en un solo. ¿Qué más podemos encontrar? 7:23. Miren lo que dice el 7:23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces los falsos profetas, ¿quiénes son? Hacedores de maldad. Son aquellos hacedores de maldad. Eso es lo que me encanta de Mateo, es muy pedagógico porque él va interpretando o va como diciendo, llegando al clímax, porque ya nos enseñó previamente las bases para llegar a ese clímax. Entonces, cuando usted empieza a observar eso, cuando usted empieza a entender estos detalles, mire lo maravilloso que nos está diciendo. Le hicieron la pregunta, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuándo va a ser destruido el templo? Y él le responde, cuando aquellas personas cuya palabra recibieron con gozo, pero no tuvieron raíz, no fueron profundos y llegó la primera tribulación, el primer momento de angustia, inmediatamente reaccionaron con maldad. Ahí empezará a manifestarse estas cosas. ¿Qué más nos dice? Podemos seguir revisando. El 13:14. Veamos qué otra señal nos dio en el capítulo 13, verso 14. Capítulo 13. Capítulo 13, el verso 14. De manera que se cumple, dice el texto en ellos, la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo, que dice, se ha engrosado, y con los oídos oyendo pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo les sane. Qué increíble esa parte, ¿no? Eso está en Isaías capítulo 6, verso 9 al 10, a los que desean ir directo al texto. Pero Mateo ya está trabajando. ¿Y qué está diciendo? ¿Qué va a pasar cuando aparezcan estos profetas o falsos profetas, estos engañadores? ¿Qué es lo que va a suceder? Lo primerito que va a suceder, van a oír, pero no van a entender la palabra. Van a leer la palabra, pero no va a estar claro la palabra de Dios para ellos, sino que van a empezar a filosofar sobre el tema. Y como van filosofando sobre el tema, van endureciendo el corazón de la gente. En vez de hacerle más sensible a la gente para escuchar la voz de Dios, ¿qué están produciendo? Que la gente cada vez más vaya teniendo dureza de su corazón, que el corazón se vuelva más duro, más necio, perdón la expresión, pero en la realidad se van volviendo poco a poco en su necedad, en su dureza de corazón.
Y cuando llegue a ese punto, por más que cualquier otra persona llegue y le explique, le diga, hey, 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 no te aferres a eso, estás mal, no es ese camino. Por la dureza del corazón no abrirán el entendimiento y serán destruidos. Y como dice al final, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. La gente ya no va a querer eso, porque dicen, yo vivo mi vida, vivo la manera que yo quiero, punto, se acabó. Qué duro, ¿no? Por eso muchos tropezarán, dice el texto. Y ahí ya Mateo nos va detallando cómo va a ser ese proceso de tropiezo. Y veamos otro, ahora el 7, 15 al 23, que ya habíamos leído anteriormente, volvamos al 15, pero quiero decirles algo, ahí en capítulo 7, perdón, capítulo 7, pero miren lo que dice el verso 16. ¿Qué dice? Para estar claros, a estos falsos profetas, engañadores, los que van a llegar con todo esto, pero también aquellos que la palabra de Dios no está profundizado en su corazón, por sus frutos los conoceréis. Pero hay algo interesante que dice el texto ahí. No solo está refiriéndose a frutos en plural. De hecho, el término antiguo arameo dice por el fruto, y el fruto que es su madurez. ¿Su madurez qué? En la palabra de Dios. Entonces está diciendo por la madurez que está en su palabra, en la palabra de Dios, y en su forma de actuar les van a conocer. Ese es el fruto. Tiene que ver con la madurez en el conocimiento de la palabra de Dios y también la madurez emocional y también la madurez en cuanto a entender las cosas de Dios. Por ese fruto conoceremos. Oiga, qué interesante. Porque aquí ya vamos viendo, ¿qué nos dice? Si no tiene buena raíz, no está sembrada, no está profundizada la raíz en la palabra de Dios, no va a dar buen fruto. De hecho, ni siquiera va a llegar a dar fruto, porque prontamente el sol viene, le quema y se acabó la planta. Entonces, ¿qué va a suceder? Van a intentar engañar y endurecer el corazón. Y eso es lo que va a suceder en el fin de los tiempos. ¿Sí? Ahí hablamos de procesos más escatológicos. Veamos ahora y finalizamos con este análisis de todo lo que ya dio advertencias en el 18, 6 al 9, capítulo 18. ¿Qué otra advertencia nos dio el Mesías sobre ese proceso? Capítulo 18 de Mateo, verso 6 al 9. Y nos dice así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgasen al cuello una piedra de molino. Y ahí ya hemos ido revisando, habíamos leído anteriormente. Pero miren el 7, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero, hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Qué está diciendo? Van a venir falsos profetas, van a engañar a la gente. El mundo va a entrar en un proceso de estar cayendo fácilmente en su propia concupiscencia. Pero el que pone ese lazo, ay de él. ¿Qué quiere decir? Que yo empiece a endurecerles el corazón de ustedes para que no busquen la presencia de Dios, para que no estudien la palabra de Dios, para que llegue un momento en el cual ustedes digan, no, solamente con orar y decir aleluya, amén, gloria a Dios, ya está, ya lo hice. ¿Qué he estado creando durante todo el tiempo? Endurecer su corazón. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos advierte la palabra? Hey, cambia, no seas piedra de tropiezo. Más bien, insta, instruye, que la gente empiece a estudiar la palabra, a vivir la palabra, a experimentar la presencia de Dios en sus vidas por lo que han visto en la palabra. Eso marca una diferencia, porque si usted no vive eso,
usted no trabaja su vida en ese ámbito, va a llegar un momento que el que endureció su corazón primeramente es usted. Como pastores, líderes, hermanos, amigos, amigas que nos están viendo, escuchando, nosotros tenemos que dar fruto de la palabra, porque por ese fruto, es decir, la madurez, seremos conocidos. Pero ahí dice, ay del que ponga tropiezo. Ay de nosotros, si en vez de traer palabra de libertad, palabra de vida, en vez de ayudar a que la persona tenga una transformación integral de vida, damos todo lo contrario. A veces las personas a nuestro alrededor no, o quizás no nos captan, no nos entienden bien cuando nosotros intentamos aconsejar, intentamos guiar, etcétera. Por eso yo siempre recomiendo de forma muy puntual, lo mejor es tener un diálogo tú a tú para de esa manera poder guiarle. Porque aún, yo sé que ahora tenemos redes sociales y todo lo demás, pero si enviamos un mensaje o diferentes formas, quizás no vemos la reacción de la persona, quizás no observamos cómo actúa la persona. Entonces, eso puede hacer que el que está leyendo al otro lado lo tome de una manera diferente. Entonces, la recomendación constante que yo hago es, ¿saben qué? Es mejor personalizado, porque incluso se puede hacer preguntas y uno puede responder e intentar explicar esa pregunta que se establece o esa respuesta, poder argumentarlo. Por eso siempre recomiendo, cuando peleen en pareja, no lo hagan por teléfono. Háganlo personalmente, por favor. Porque el teléfono soporta cualquier cosa. Escribe el mensaje, aguanta nomás el mensaje. Mejor es encontrarse, verse face to face y dialogar. Y decir, ok, esto pasó hoy, intentemos arreglar. Si no, se va a endurecer su corazón, porque usted va a enviar un mensaje de texto y decir, ahí le dije, ahora que se aguante. Hey, vamos a amar al otro, vamos a dañar el corazón del otro. Por eso no es recomendable en una pelea intentar arreglar por celular. Lo mejor es, venga y conversamos y hablamos. Y ahí restauramos. Si no, el corazón se endurece y nosotros nos volvemos piedra de tropiezo para el otro. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si aún hablando uno, a veces la otra persona le captó mal lo que uno quería decir. Y esto ya podemos verlo porque, bueno, no es que ya tenga la experiencia matrimonial, tremenda. Apenas mañana vamos a cumplir 4 años de casados con mi esposita, pero he aprendido algo, que a veces yo escucho y quedo, entendí bien, me dijo eso, y le pregunto, ¿tú me dijiste eso? O a veces ella me repite algo que yo digo, a ver, momentito, yo no utilicé esas palabras. Mira, aún en ese diálogo puede haber distorsión. ¿Cuánto más puede haber distorsión cuando nosotros no explicamos y no nos presentamos unos a otros? Por eso, amada familia, tengamos cuidado a veces incluso cuando evangelizamos, porque decimos, no, es que yo voy a decirle a tiempo y fuera de tiempo que se arrepienta. Pero puede ser que la otra persona esté entendiendo otro mensaje y en vez de buscar de Dios terminan en peleas. Sí, es mejor también ser muy sabio y prudentes en esas líneas. ¿Sí? Volvamos al texto. Entonces, ya con esto, vemos que hubo un preámbulo, es decir, que Mateo ya iba, o que Yeshua en este caso ya iba presentando cada detalle que ahora llega a un cisma, llega a un punto clave.
Pero miren el punto de convergencia, lo que dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Cuándo se dio esto? ¿Se cumplió este texto como tal? ¿Se cumplió esta profecía? La respuesta es sí, se cumple. Durante el año 54 al año 68 después de Cristo. Durante el 54 al 68, ¿quién está gobernando? Nerón César. Y después de Nerón, tenemos nosotros a Vespasiano y después de Vespasiano tenemos a Tito, que es la forma como se va desarrollando. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasó en ese tiempo? Hay un autor que dice, en este caso es Taylor, investigador, que dice tomando los textos de Tácito en el año 323. Tácito escribe lo siguiente y dice, entonces los hermanos judíos fueron tomados unos a otros y fueron llevados ante Nerón. Pero estos hermanos denunciaron a sus otros hermanos para intentar liberarse. Y padres e hijos se denunciaban a sí mismos y eran llevados ante Nerón. Eso dice Tácito, año 323. ¿Qué está contando? Lo que aquí está sucediendo, miren lo que dice. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Se cumplió eso? No pasó muchos años, ya con el reinado de Nerón, perdón, con el emperador Nerón, ya se está dando esta realidad. O sea, ya se cumple esa profecía en ese tiempo. Qué interesante, que ya se va dando no muchos años después, estamos hablando de 30 al 46, perdón, al 54, pongamos 30, 10, casi 20 años después, 21, 22 años después, ya se cumplen las palabras del Mesías. Qué increíble. Luego nosotros tenemos el verso 11. Miren, hemos tardado casi 35 minutos solo en un verso. Vamos a adelantarnos un poquito más porque si no, no vamos a terminar nunca el libro de Mateo. Dice el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto ya lo vimos en el libro de Mateo, ahí mismo en el capítulo 7, verso 15 en adelante, en donde dice, cuidado con los falsos maestros, que vienen vestidos de ovejas y al final son lobos rapaces. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, pilas a eso, engañarán. ¿Dónde más está el engaño? Verso 9. Y os engañarán. ¿Dónde más aparece eso? En el verso 4. Mirad que nadie os engañe. Verso 5. A muchos engañarán. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la dinámica del fin de los tiempos de acuerdo a este pasaje o conforme al pensamiento escatológico de Mateo? Que van a ser engañados. ¿Pero engañados por quiénes? Por aquellos que no tienen enraizado la palabra en su corazón, es decir, no están viviendo la palabra. Y por el fruto, es decir, su conexión con Dios, su relación con Dios y madurez, le van a conocer. ¿Por qué nosotros sentimos envidia? Porque no hemos trabajado con nuestra parte emocional. Una persona que es maduro, es decir, ya se manifiesta el fruto de la madurez en su vida, una persona que es maduro difícilmente debería sentir envidia. Difícilmente podría sentir enojo, pero el enojo destructivo, porque hay otro enojo que es terapéutico. El enojo destructivo es aquel que guarda rencor,
y dice, vas a ver, voy a vengarme. Te metiste con Juanito, vas a ver. Y ese es vengativo. Entonces ese es un enojo destructivo. Esos ya son muestras ¿de qué? De que no hay madurez espiritual. La madurez espiritual o el fruto que se manifiesta inicia con un grupo, pero el libro de Gálatas nos presenta un punto clave en el capítulo 5. Dice, el fruto del espíritu es amor. Claro, nosotros inmediatamente le añadimos el resto, pero debemos hacer ese pequeño énfasis y decir, el fruto, es decir, la madurez en el espíritu es vivir el amor. ¿Y qué es el amor ágape? Yo muero para que el otro viva, yo dejo de ser para que el otro sea. Eso es ágape. Yo me desacomodo para que el otro se acomode. No es el amor romántico, emocional, ay, tan bonito. No, no, no. Quitemos ese pensamiento de nuestra mente. No va por ahí. El fruto del espíritu es el amor. Y del amor, amada familia, y del amor salen como resultado de la vivencia del amor, se manifiestan los otros: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y por qué 8? Porque 8 significa bondad de Dios. Por eso están presentados por Pablo 8 manifestaciones del amor, que es la esencia. Entonces ese es el fruto. Ahora usted pregúntese, primero yo me estoy desacomodando para que el otro se acomode, ya de ahí podemos preguntarnos qué tan maduros espiritualmente somos. ¿Vivo en el gozo? ¿Vivo en shalom, que significa transformación integral? Eso es paz. Gozo, paz, paciencia, que significa el control de nuestro temperamento que forma el carácter. Tenemos el control de nuestro temperamento, eso es ser paciente, el que aprendió a controlar su temperamento. Y así puede usted ir revisando y analizando cada uno de esas partes que aparecen en el libro de Gálatas. Y eso nos lleva como tener el termómetro y decir, ok, ¿qué tanto me estoy acercando a esa madurez? Porque esa madurez nos va a ayudar a nosotros evitar ser engañado por un falso profeta. Porque, ¿qué vemos? Vemos su acción, vemos su reacción, vemos su estilo de vida, vemos su comportamiento, escuchamos sus palabras. Y si hay perdón la expresión, sé que están pastores con nosotros, pero si hay un pastor arrogante, puede ser un lobo vestido de oveja. Porque ya la arrogancia me demuestra que no hay amor para su pueblo. No se desacomoda para bendecir al otro. Entonces, miren, si hacemos ese puente hermenéutico de lo que nos está diciendo acá el texto y nuestra realidad, hay que tener mucha sabiduría, mucha sabiduría. Por eso, ser pastor es para valientes. No lo digo porque yo esté en el pastorado, sino porque he visto y he oído y he podido guiar y ayudar a muchos pastores durante mi corta edad. Y he visto el dolor que sufren muchos pastores, la angustia que viven muchos pastores, porque es una carga. Y uno diría, pero servir al Señor no debería ser una carga. Sí, pero imagínese que el hermanito, la hermanita, el miembro de la iglesia diga, no, este pastor hasta vago parece, no hace nada. Entonces el pastor dice, Dios, pero ¿qué más quieren que haga? Y eso es solo un ejemplo. Hay muchos ejemplos más de situaciones que se dan que a uno solo le toca decir, Padre, perdónale porque no saben lo que dicen. Bueno,
los queridos pastores que me acompañan pueden entenderme esa situación que tenemos que a veces soltar lágrimas por ciertas ovejitas que parecen chivos, pero ya le estamos domando, haciendo ovejitas en el buen sentido de la palabra. No, tampoco me tomen a mal en ese aspecto. Muy bien, volvamos al texto. Entonces, ¿qué nos dice el verso 12? Y por haberse, miren esta parte es crucial. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué es lo que se va a enfriar de muchos? El amor. ¿Recuerdan qué dije sobre Gálatas 6? ¿Cuál es el punto clave de la madurez? El amor. ¿Y qué dice aquí Mateo? Vuelve a reconfirmar, bueno, lo que yo estoy expresando en este momento para dejar claro. ¿Qué es lo que se va a enfriar? El amor. No está diciendo se va a enfriar la paz, se va a enfriar la paciencia, porque eso es causa-efecto. Si se enfría el amor, el resto se enfría. Entonces, ¿qué dice? Por haberse multiplicado la maldad. Entonces, ¿cuál es la clave, familia? ¿Cuál es la clave de la escatología del Mesías? La clave de la escatología del Mesías hace referencia, en este caso, que ese corazón que no tiene raíz, que solamente tomó la palabra, se gozó rápidamente, pero no hubo raíz profunda en la palabra de Dios, ese corazón va a empezar a ser engañado hasta que llega a ser malvado. Y cuando esto empiece a crecer, muchos que tenían ese amor por Dios, ese amor se va a enfriar. Y claro, si ya no amamos a Dios, difícilmente amamos a nuestro prójimo, porque es causa-efecto. Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que esto va a ir poco a poco. Pero miren el 13. Si no fuera por el 13, definitivamente nos quedaríamos sin eso, nos quedaríamos sin esperanza. Pero aquí está la esperanza del Mesías. El verso 13 es el punto clave neurálgico de la esperanza. Más el que persevera hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. ¿Salvo de qué? De todo ese proceso de destrucción mutua. ¿Salvo de qué? De la falta de esperanza. ¿Salvo de qué? Del desaliento. Es decir, que la persona que persevere hasta el fin, pero ¿perseverar en qué? Porque aquí no me dicen qué debe perseverar. Si se da cuenta, no está presente, pero ya hemos venido analizando. ¿En qué tiene que perseverar? En profundizar en su vida la palabra de Dios. En profundizar hasta lo más profundo que pueda llegar, vivir esa esencia de la palabra. Solo entonces será salvo. Es que el gozo de la salvación es eso, amada familia. El gozo de la salvación es empezar a vivir la palabra, empezar a vivir esa palabra de transformación, esa palabra que produce vida y vida eterna. Interesante. Ahora vamos al 14. Algo más. Si usted persevera hasta el fin en ese amor que es estudiar la palabra, vivir la palabra, anhelar la palabra, gozarnos en la palabra de Dios, miren el 14 lo que dice. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. ¿Pero el fin de qué? No confundamos, familia. No es el fin de todo el mundo.
No está aquí refiriéndose al fin de qué, el fin de los tiempos, sino era el fin de todo lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, toda esa angustia, esa carga que estaba sobre sus hombros. Es decir, los romanos gobernando a Israel le impusieron impuestos. Ellos tenían que trabajar para pagar impuestos. Por eso tenemos a un Mateo, que es el que está escribiendo, obviamente, era cobrador de impuestos. Entonces había una carga, no eran libres, no era un pueblo libre, era un pueblo que vivían bajo una opresión. Tenían un rey que viene a ser nada más un títere para el imperio romano. En este caso, Herodes y toda la dinastía de los Herodes, los herodianos. Aunque herodianos propiamente es una secta que se desarrolló como seguidores judíos de Herodes. Ese es otro tema. Entonces, ¿qué vemos ahí? Cuando dice, entonces vendrá el fin, ¿cuándo? Cuando será predicado el evangelio. ¿Y qué es evangelio? Ya habíamos explicado, pero no está de más hacerle nuevamente una pequeña explicación, ¿no? Como para ir ampliando un poco más estos detalles. Y tenemos aquí evangelio. Evangelio viene de la palabra griega euangelion, ¿sí? Y esta palabra griega está dividido en dos raíces. Que es igual a eurisco. Le escribo un poquito más para que ustedes puedan tener más amplio. Esa es la raíz. Y eurisco es de lo que ustedes han escuchado alguna vez a ese personaje que salió desnudo gritando Eureka, Eureka. Y entonces había encontrado el sistema de la hidráulica. Es un poquito más de aprender en ese ámbito histórico. Pero ¿qué es eurisco? Significa que yo encontré algo. Es encontrar algo que va a transformar vida y la vida de los demás. ¿Sí? Eso significa eurisco, es encontrar algo que transforma mi vida y la vida de los demás. Y claro, obviamente la segunda palabra es angelión, que traduce como mensajero. Perdón, sí, mensajero. Muy bien. Si unimos estas dos palabras, evangelio significa, por tanto, un mensaje de transformación de vida que ayuda a los demás, o mensaje de transformación integral de vida. Mensaje de transformación de vida. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí el texto? Dice, y será predicado el mensaje de transformación integral de vida. Fíjense, hagamos esa relación del análisis que habíamos hecho anteriormente con esto. ¿Por qué no tenía buena raíz? Cuando llega la persecución y todo lo demás cayó. ¿Por qué? Porque no había tierra. ¿Sí? Había caído la semilla sobre las piedras. Entonces llega la persecución y se va al piso. ¿Y qué es la tierra? En este caso, la palabra de Dios, ¿sí? O la semilla, la palabra de Dios que germina en el reino. Ahora bien, si aquí me dice que y será predicado el evangelio, ¿qué está diciendo? Será predicado el mensaje de transformación integral de vida del reino, en este caso el reino de Dios, a todo el mundo. Pero aquí nuevamente aparece Olam, ¿sí? Que hace referencia en este caso
será predicado a todo el pueblo. ¿Por qué? ¿A quién están hablando? A los discípulos, a todo el pueblo de Israel, porque era el que necesitaba escuchar este mensaje, en este caso, este mensaje apocalíptico que aparece aquí, escatológico. Entonces le está diciendo, hey, solo cuando todo Israel, tomando como palabras mundo, en su corazón se haya cimentado la palabra y estén viviendo la palabra, solo entonces, para testimonio de las naciones. ¿Qué cosa? El mensaje de transformación viviendo en la vida de cada uno de los israelitas, solo entonces vendrá el fin. Y si topamos ese punto, y voy a hacer una pequeña suposición, ojo, eso no es palabra, no es ley, solo supongo, como dicen los jóvenes de hoy en día, suponiendo que Israel en este tiempo, en este periodo, sabemos que los Yehudim, los judíos, difícilmente aceptan al Mesías como el Señor y Salvador. ¿Cuándo viene el fin? De acuerdo a este texto y de acuerdo a Mateo, cuando Israel reconozca al Mesías como el Redentor, el Rey de Israel, y la palabra sea cimentado en el corazón. Ahí empezará el testimonio hacia los demás y los demás reconocerán plenamente a ese Mesías y habrá transformación de vida. Empezará el fin y el cambio. ¿Pero qué sucedió? No lo reconocieron, ¿verdad? ¿Qué pasó en el año 70? Destrucción del templo. ¿Qué pasó entre el año 115 y el año 117? Una segunda guerra. ¿Y qué pasó al final en el año 132 cuando pensaron los judíos que apareció el Mesías llamado Jehová, que es el nombre del Mesías que se estableció en ese tiempo y es el nombre de la guerra que quedó inmortalizado en ese periodo, año 132 después de Cristo? Hubo un arrase con todo. El pueblo de Israel no reconoció y fue destruido. ¿Se da cuenta? Ahora veamos nuestra realidad. Nos hemos vuelto, haciendo un análisis un poquito histórico, contextual, social, los cristianos evangélicos se ha vuelto una potencia como religión. Es verdad, está dividida con más de 98,000 denominaciones. Sin embargo, creen en el Mesías como el Señor y Salvador. Pero ¿por qué no viene el fin de todas las cosas? ¿Por qué el Mesías prometido aún no se manifiesta? Y puedo decir que esto se debe a que la palabra no ha sido cimentado plenamente en el corazón de cada una de las personas. Ojo, yo entiendo, hubo gente que decía en años anteriores, años pasados, dice, pero tienen que escuchar la palabra de Dios. Y si ya escuchan la palabra de Dios hasta los pueblos más recónditos de la tierra, escuchan que Jesús es el Mesías, ahora sí viene el fin. Con toda la tecnología que tenemos y de acuerdo a los datos establecidos, son pocos, poquísimos, contados las tribus que aún no han escuchado al Mesías como el Redentor. Pero ¿realmente significa eso
¿O no será más bien que habla de que cuando el pueblo reconozca en lo profundo el Mesías en su vida como una transformación integral en su realidad y existencia, solo ahí podrá ver el fin? Es para meditar, porque de nosotros depende nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento para ser testimonio para los demás. Porque aquí lo dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Solo entonces, cuando esté arraigado, bien cimentado la palabra del Señor en nuestras vidas, vendrá el fin. Es decir, cuando usted sufra persecución y no se olvide de Dios. Cuando venga angustia, lucha, dificultades y usted no recrimine a Dios, sino más bien diga gracias Dios. Este es un proceso. Gracias por la oportunidad. Estoy siendo probado. Y te adoro a ti, pase lo que pase. Empezará. Pero todas las personas en el mundo realmente llegarán a ese proceso. Es buena pregunta. Por eso, después de haber analizado y estudiado los textos escatológicos, digo, todavía está lejano la venida del Mesías. Todavía está lejano. Estamos, sí, en dolores, pero no llega el parto. Todavía es muy lejano para que llegue el parto. ¿Por qué? Por el egoísmo de la gente. Y si hay egoísmo, no hay madurez. Y si no hay madurez, no se manifiesta el amor. Y si no se manifiesta el amor, aún hay muchos corazones que estarán fríos. Porque el amor de muchos seguirá enfriándose. ¿En vez de qué? De empezar a ser avivado. Veamos qué sigue. Por tanto, qué lindo el verso 15. Por tanto, cuando veas el día martes a esta misma hora y por este mismo canal, este estudio, vamos a analizar este por tanto y todo lo que conlleva el análisis a continuación. ¿Sí? Vamos a hacer una comparación del verso 15 con diferentes pasajes del texto de Daniel. Así que les recomiendo revisen Daniel desde el capítulo 7. Tengan una lectura previa para la próxima semana porque hay muchos pasajes de Daniel que en este verso va a repetirse. En este verso. Vamos a entender próxima semana históricamente qué sucedió, qué significaba lo que es la abominación desoladora, cuándo se dio y cómo posiblemente se vuelva a repetir o cómo se repite cíclicamente en nuestra realidad constante. ¿Para qué? Para irnos preparando y estar atentos en ese momento que el Mesías nos muestra el camino del fin de todas las cosas. Pero ahora, en resumen, lo que hemos estudiado, recuerde, número 1, se repite muchas veces serán engañados. Cuidado, porque vendrán muchas personas diciendo, ya es el fin. De hecho, en estos días me escribieron y me dijeron, pastor, esto del COVID-19, estas situaciones, el intento de un orden mundial y entre tantas cosas que fueron estableciendo, pastor, ¿ya será el fin? Y es como que uno queda pensando y dice, a ver, de acuerdo al texto dice que el fin vendrá cuando la palabra sea enraizada en el corazón de las personas y seamos de testimonio universal, al punto que todas las naciones vean ese testimonio y empiecen a vivirlo, ahí vendrá el fin. Cuando la gente deje su egoísmo, vendrá el fin. Cuando la gente deje de engañar y ser engañada. No lo digo yo, está presente en el texto, está ahí. Entonces, viendo desde ese ámbito,
Mi respuesta a esta persona es, todavía está lejano la venida del Mesías. Pero ¿cómo podemos apresurar la venida del Mesías? Siendo ejemplo nosotros, cambiando nosotros. Por eso Evangelio es mensaje de transformación integral de vida. Si yo estoy predicando la palabra, tengo que demostrarlo con mi transformación de vida. Y si mientras estoy en este proceso aún no viene el Mesías y muero, estaré con Él y me gozaré en el Padre porque he cumplido mi propósito de existencia. Así que hay esperanza. ¿Por qué? Mas el que persevera hasta el final será salvo. Así que familia, perseveremos, mantengámonos firmes, no decaigamos, sino mantengámonos ahí en ese amor y en ese gozo de Dios todos los días, para que de esa manera usted y yo seamos ejemplo y testimonio de vida para la transformación integral de las personas. Vivamos ese gozo de la salvación, disfrutemos el amor del Padre y cada día crezcamos en su presencia. Vamos a orar y vamos a dejarle ahí. Como usted ve, hemos analizado solamente 4 versículos y nos hemos mandado 1 hora. ¿Será que acabamos el capítulo 24? Esa incógnita lo estaremos viendo la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Y voy a pedirle que nos ayude en oración en este momento nuestro querido hermano Franklin. Si nos puede guiar en oración, por favor. Sí, pastor. Padre amado, gracias porque has permitido reunirnos. Primero, gracias porque te glorificaste al darnos un día más de vida, Señor. ¿Cómo nos daste las gracias? Si permites que nos reunamos a través de este medio para escuchar tu palabra y que tu palabra siembre en nuestra mente y en nuestro corazón. Que esta palabra, evangelio, sirva para transformarnos y lo que leemos, lo que hemos recibido de ti, sea una semillita para nuestra transformación. Gracias, Padre amado, porque en esta noche hemos recibido tu palabra y queremos que esta palabra llegue a nuestra mente y a nuestro corazón para sembrarla en nuestra mente y en nuestro corazón y poder transformarnos día a día. Gracias, Padre amado, por la palabra que has transmitido a través del pastor y nos ha llegado a nosotros para levantarnos, porque tú eres agua viva. Estábamos sedientos de tu palabra y tu palabra es agua viva. Estamos más vivos, Señor, pero necesitamos tener esa transformación para gozarnos de tu gracia, gozarnos de tu palabra, gozar de todo lo que tú nos has dado. Padre amado, te doy gracias por todos los hermanos que representan las familias que están presentes aquí. Gracias, Padre amado, también porque has derramado tu amor incondicional en cada una de nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras hijas, nietos, Señor. Y nos has proveído de la palabra espiritual y del sustento material, Señor. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.